Perfecto, perfecto. Bien, vamos a hacer un poquito ejercicios. Un poco, acá tengo algunos ejercicios, un poco aplicando lo que hemos visto en este semestre de programación. Bien. Que bueno, nos va a ayudar también un poco a entender un poco de todo lo que hemos visto, todo lo que hemos hecho. Se los voy a mostrar. Si hay alguna consulta o duda mientras lo vamos haciendo, me van preguntando. Bien. Como les dije, pues la semana que viene vamos a hacer un tipo de ejercicio parecido a lo que van a usar ustedes. Bien. Que como les dije, van a tener tiempo. Bien, yo les voy a dejar tiempo porque sé que va a ser un poquito largo y los que tengan que ponerse se tienen que poner tranquilos. Bien, así que van a tener hasta para ese trabajo, a terminarlo hasta el semestre que viene, bien, hasta el principio del semestre que viene. Así que no hay ningún problema con eso. Entonces veamos, empecemos un poquito con estos ejercicios. Primero que puse por ahí, dice, vamos a agrandar para que lo vean bien. Ahí está. Dice, el instituto Incuyo me ha pedido un programa para pagar la cuota del mes. Bien, vamos a hacer un poquito de este. Dice el programa, dice, deberá poder ingresar los datos del alumno y qué cuota pagará. Después dice, mostrará un ticket por pantalla que contenga los datos del instituto, los datos del alumno, el monto a pagar, cuánto recibió y si tuvo que dar vuelto. Bien, entonces tenemos varias cositas ahí que pensar. Mientras voy ingresando a las demás gente. Bien. Entonces tenemos varias cositas que pensar. ¿Cuál es la idea de todo? Por ahí, como se los he dicho a algunos alumnos, la idea, como todo, siempre es pensar un poco en la situación en la vida real, ¿bien? Para ir viendo cómo tenemos que ir haciendo los pasitos a pasitos, bien, de cada cosa, qué es lo que me pide, qué es lo primero que voy a hacer, voy a ingresar cosas, voy a preguntar cosas, ¿bien? Van a haber por ahí situaciones en donde tenga que preguntar, que tenga que evaluar condiciones, bien, alguna, por ejemplo, situación que se me dé donde quiera tomar alguna opción, bien, para hacer. Entonces lo vamos a hacer, lo vamos a empezar a hacer simple un poquito, bien, lo vamos a empezar a hacer simple, utilizando los conceptos. Te voy a hacerlo bien, voy a tratar de hacerlo bien tranquilito, bien resumido, bien resumido no, bien completito todo, bien paso de todo a pasito, y en cada cosita voy a ir explicando todo lo que hemos visto. Entonces empecemos. Voy a dejarlo esto lo vamos a dejar por ahí, a ver si lo puedo dejar, a ver, a manito. Vamos a dejarlo por acá, más o menos. Ah, esto lo vamos a dejar por ahí. Vamos a abrir Python. Vamos a abrir Python. Vamos a ir hablando de todo un poco. De ir recordando también para tenerlo en claro. Nunca viene de más una buena explicación acerca de todo. Bien. Lo primero que los podemos ver para hacer un resumen un poco bien amplio. Este era el programa Python. Bien, eso no pasa nada. Este era el programa Python que nosotros tenemos. Bien. Recuerden siempre, esto primero que se me abre, que dice idle shell, bien, si tenemos nosotros utilizando este programa, específicamente donde se nos van a ejecutar las cosas, bien. Además de ejecutar las cosas que luego ya vamos a hacer, bueno, recuerden que también acá se pueden hacer algunas instrucciones. Por ejemplo, podemos hacer instrucciones de una línea, apretando Enter. Por ejemplo, poner un print, pongamos. Yo podría hacer esto, bien. Pero acá no es donde nosotros vamos a tener el programa. Bien, es muy diferente, por ejemplo, si yo vengo acá dentro de esto y poner, por ejemplo, guardar. Bien, por ejemplo, vamos a poner acá y poner, qué sé yo, programa, le vamos a poner. Fíjense que yo tengo esto. Ay, voy a cerrar. Si yo tuviera eso y lo guardara ahí y lo voy a abrir, fíjense cómo hago yo para abrirlo. Clic derecho, edit, edit. Fíjense que se me abre todo esto. Fíjense qué diferente todo lo que se me ha guardado por ahí. Se me ha guardado un poco la consola donde se ejecutan las cosas, con información que yo no quiero. ¿Bien? Entonces hay que tener cuidado. Por eso, cuando ustedes abran el programa, vamos a tenernos que ir al editor. ¿Bien? Vamos a tener que irnos al editor. ¿Cuál es el editor? Bueno, File, New File. ¿Bien? Y esta pestañita es donde nosotros sí vamos a poder editar.
Bien. Acá sí, si yo pongo print, por ejemplo, hola, empecemos de lo básico, y yo guardo, file, save. Yo siempre les he dicho que traten de guardarlo en el escritorio o en alguna carpetita, nunca en esta carpetita donde está acá. Traten de que no, bien, porque puede dar problemas a futuro, bien, si yo, supongamos, reinstalo Python, si lo actualizo, bien, puede darnos algún error. Ha pasado, ha sucedido, bien. Entonces, por ahí la recomendación es crearse una carpetita en algún otro lugar, bien, por ejemplo, el escritorio, donde yo guardo siempre ahí los archivitos, y tenerlos ahí, bien, siempre les he dicho eso. Entonces, fíjense que yo si lo guardo, cerremos un poquito, fíjense que si lo vuelvo a abrir de esta forma, fíjense que ahí sí no me guardó toda esa información que teníamos en ejecutar. ¿Bien? ¿Cuándo, ¿Cuándo se abre esa otra pantalla? Ese shell. Bueno, cuando yo lo ejecuto. ¿Bien? Fíjense que si yo pongo run module, que es F5 también, el atajo, ahí sí se me abre el shell. Y acá es donde se van a ejecutar las cosas. ¿Bien? Entonces, cuidadito en donde guardan las cosas. Acá es donde se va a ejecutar principalmente. Y acá es donde vamos a editar. ¿Bien? Otra cosita interesante que podemos ir hablando un poco de esto para que vayan viendo. Fíjense que bueno, tenemos otra forma de ejecutar también, que lo hemos visto a medida también este semestre, y es hacerle doble clic, por ejemplo acá en Windows, ¿bien? Que se abre esta pantalla que ustedes van a ver que se abre y se cierra rápidamente, que es un poco la consola de comandos de Windows. ¿Bien? Fíjense que yo les voy a mostrar para que lo veamos. Yo voy a poner acá un input para que espere un poquito, ¿bien? Para que espere más que nada. ¿Por qué? Porque, bueno, esa consola de comandos, si no hay ninguna espera, si no hay nada que lo detenga ese programa, ejecuta todo y una vez ejecutado, se cierra si no hay nada para esperar. El input, nosotros si recordamos un poquito, lo que hacía era permitirnos ingresar cosas, pero por detrás, ¿cómo se veía? Bueno, se quedaba esperando hasta que yo ingresara algo. Entonces, fíjense que ahí se está esperando hasta que yo ingrese algo, ¿bien? Que era lo que hacía el input, ¿bien? Entonces, esta es otra forma de abrir un archivo Python también por esta consola de Windows. Fíjense que ahí dice Windows, ¿bien? Yo también lo podría hacer, por ejemplo, por la consola mismamente de comandos que se llama, que lo vamos a ver por acá, CMD. Que esta sería, ¿ven? Fíjense que son muy parecidas, ¿bien? Que es el símbolo del sistema, que esta vendría a ser donde se ponen instrucciones del sistema operativo para hacer diferentes cosas, ¿bien? Entonces hay diferentes formas de utilizar Python realmente. Fíjense que yo, por ejemplo, si yo escribo Python acá, fíjense lo que pasa también. Otra forma también de Python. Fíjense que acá dice Python 3.9, ¿bien? Y esto es Python ejecutado desde la consola de comandos de Windows, ¿bien? Por ejemplo. Entonces fíjense que yo acá también podría hacer, por ejemplo, print hola. Me va a mostrar hola, ¿bien? Que es muy parecido si lo vemos, para que lo vean. Esto que tenemos acá, fíjense, a ver si lo pongo uno abajo del otro. Fíjense que es muy parecido, ¿bien? Ahí, fíjense, la misma información, la misma información. Diferentes formas que se usan para abrir. Cosas a tener en cuenta hasta acá, para que vayamos teniendo una noción, ¿bien? Por cómo funciona Windows, en sí, esto no es un archivo ejecutable como cualquier programa que yo tengo, ¿bien? Si vamos un poquito y entendemos un poquito cómo funciona Windows, lo común es tener un archivo ejecutable, que muchos lo van a conocer, que son los .exe, ¿bien? Los .exe son la forma en que Windows hace para ejecutar los archivos, ¿bien? Entonces, esto no es un .exe, no es un ejecutable, ¿bien? ¿Por qué pasa? Bueno, si yo no tuviera instalado Python en mi computadora, esto yo no lo podría abrir, yo no podría hacer esto, ¿bien? Porque necesitaría Python, cosas a tener en cuenta, ¿bien? Entonces hay que tener cuidado con todo esto, ¿bien? Todavía esto no es un archivo ejecutable, ¿bien? En su futuro veremos cómo transformarlo
este archivo de Python, así un archivo ejecutable que se puede abrir en cualquier Windows sin necesidad de tener instalado Python, ¿bien? Pero si ustedes este programita así sencillo lo pasan a una computadora que no esté instalado Python, no les va a funcionar, ¿bien? Entonces a esas cositas a tener cuidado, ¿bien? Teniendo en cuenta un poquito esto, ya que tenemos en cuenta un poquito esto. Ya vieron que hay diversas formas de abrir un archivo Python, de crear un archivo Python, como también un poco anexo para que vean qué poderoso también es Python. Si yo abro el blog de notas, este hermoso blog de notas de Windows de toda la vida, yo por ejemplo hiciera esto, print, hola, y lo guardo de esta forma, por ejemplo acá en el escritorio, y le pongo por ejemplo hola.py, que sería la extensión de Python, ¿bien? Eso se puede ver, esto de extensiones vienen, todo archivo tiene una extensión, como por ejemplo las imágenes, que ustedes pueden ver si una imagen es .jpg, .png, bien, si un video es .mp4, .vid, hay un montonazo, bien, lo mismo, .py, py sería la extensión de Python. Fíjense que si yo lo guardo, este hola, por acá, fíjense que ya me lo tomó como un archivo de Python, bien. Entonces fíjense que yo podría hacer lo siguiente también, por ejemplo, input, guardamos, guardar, y fíjense, me hace lo mismo, bien. Entonces eso también, fíjense qué poderoso, que yo tranquilamente no es necesario utilizar realmente ese editor que yo utilizo, que yo les muestro, ese de file, new file, sino que en cualquier editor que yo pueda escribir algo, si lo guardo con esa extensión .py, se convierte en un archivo Python, ¿bien? Entonces eso para tener en cuenta. Entonces, para que tengan un poquito también de noción, esto en sí es un programa que cuando viene instalado Python, ¿bien? Se instala, ¿bien? Y este sería el editor, este editor, que transformado un poquito a nociones un poquito más técnicas de programación, se puede llamar un intérprete o compilador, ¿bien? Que es donde yo escribo y lo puedo guardar, ¿bien? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo bueno que tiene? Bueno, que yo lo podría hacer en cualquier lugar, guardarlo con .py y también puedo editar. No solo existe esto, sino que hay otros programas también para editar, ¿bien? No solo este que yo les muestro, sino que existen, vamos a verlo un poquito también, para hacer un repaso de todo esto. Están, si ustedes buscan, por ejemplo, en Internet, editor de Python, por ejemplo, van a ver que sale un montonazo, ¿bien? Hay un montón de editores que ustedes pueden utilizar. A ver si PyCharm, ¿bien? Fíjense que también es un editor, PyDev, Spider, este es el que nosotros usamos, idle, que viene instalado junto con Python, fíjense. Sublime Text también es muy conocido, bien, que también se puede utilizar, bien. Atom, también después hay otros, como algunos me han mencionado, Visual Studio, bien. Hay un montonazo de estos editores que me permiten hacer código Python, bien. Este en sí es un editor que viene instalado junto cuando instalo Python. Por eso lo utilizamos más que nada, bien, para no tener que ir un poquito agregando otros programas, instalando otros programas, sino que esto ya viene. En sí este editor se llama idle, ¿bien? Idle, por eso ustedes ven ahí, idle, ¿bien? Pero sepan que hay un montón de editores que se pueden utilizar, no solo esto. Y después lo pueden ir investigando, probando, viendo qué les conviene, qué les gusta, qué no, ¿bien? Por ahora nosotros utilizamos esto, por eso es lo que utilizamos nosotros acá. Y es un editor que yo puedo escribir y se va a guardar como un archivo Python, ¿bien? Y a la vez me permite yo poder ejecutarlos en este shell que nosotros tenemos acá, ¿bien? En este shell que nosotros tenemos acá. Entonces eso sería un poquito todo Python que tenemos, ¿bien? Para que entiendan bien lo que es el editor, ¿bien? Que existen otros, ¿bien? Que se puede hacer en otros tipos de editores. Nosotros lo hacemos acá por simple comodidad, ¿bien? Ya que viene instalado con Python, lo podemos utilizar.
Entonces empecemos a hacer el código que teníamos por ahí. ¿Qué teníamos que decir? Que el instituto nos pidió un programa para pagar la cuota. ¿Bien? Entonces vamos a armarlo un poquito por acá. Y empecemos. Si yo quiero mostrar algo, bien, si yo quiero mostrar algo, siempre el print me va a ayudar a mostrar algo en pantalla. Bien. Entonces acá lo que le vamos a poner, por ejemplo, le vamos a poner sistema de pagos, instituto, nuevo cuyo, por ejemplo. Bien. Recuerden, por lo general, a mí me van a ver que antes de ejecutar las cosas siempre lo guardo el archivo. Por ejemplo, hago algo, ahí nomás lo guardo y lo tengo en algún lugar. Por ejemplo, el escritorio, le vamos a poner repaso 1, le vamos a poner 28 del 6. ¿Bien? Y ahí estaría nuestro archivito. Bien, ya está guardadito por ahí. Ya sé que lo tengo yo ese archivito. Entonces acá nosotros tenemos que empezar a pensar. Lo que tiene que hacer este programita es poder venir a alguien, bien, decirle al instituto, quiero pagar. El instituto, ¿qué tendrá que hacer? Tomarle los datos, bien, y de acuerdo a qué quiera pagar, después cobrarle, bien. Esos serían los pasitos que tiene que hacer el programa. Entonces veamos. ¿Qué podemos hacerlo? Podemos hacerlo de muchas formas. Este programa. Empecemos desde lo más fácil, yendo de pasitos, e ir pensándolo en cuál sería lo más simple que podemos hacer. Y después lo vamos a ir complicando. ¿Bien? Lo más simple sería que el instituto me pregunte, por ejemplo, a mí, la información. ¿Bien? ¿Qué es lo que nosotros pusimos por acá? Que está puesto por acá. Tengo que ingresar los datos del alumno y pedirle qué cuota va a pagar. Lo vamos a dejar por ahí. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ingresar los datos del alumno. Si a mí me dice ingresar los datos del alumno, voy a tener que usar un input. Bien. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a ponerlo así. Input primero. Vámonos desde lo más simple. Y acá es donde le tiene que pedir, bien, el programa a este alumno los datos. Lo primero que vamos a empezar, por ejemplo, vamos a poner nombre y apellido. Por ejemplo, para que le pida el nombre y apellido. Entonces esto lo que va a hacer es me va a permitir a mí, por el programa, ingresar el nombre y el apellido. Pero ¿qué vamos a querer? Que esto se guarde en algún lado para luego utilizarlo. Para eso utilizamos variables. ¿Bien? Entonces, para guardar este input, lo que se va a ingresar acá, este nombre y apellido, delante poníamos una variable que podemos ponerle, por ejemplo, nombre alumno le voy a poner yo. ¿Bien? Ese va a ser mi nombre de la variable. Le voy a poner luego un igual para decirle que lo voy a guardar ahí. Entonces, lo que yo ingreso acá se va a guardar acá. Bien. Recuerden, algo importante también, hay que mencionarlo también para que tenerlo en cuenta. Bien. Que hay que tener cuidado. Miren con estas dos líneas, cositas que nos pueden pasar. Bien. Hay que tener cuidado lo primero. Yo les he dicho, siempre una instrucción debajo de la otra. Es decir, esto no se puede hacer. Bien. Esto no se puede hacer. Uno debajo de la otra. Bien. Siguiente. Fijarse bien cómo es la estructura de cada instrucción. Es decir, si acá hay comillas, cuidado si no pongo las comillas. Estos input con minúscula, cuidado si yo lo pongo en mayúscula. Bien, hay que tener en cuenta un poquito cómo es cada estructura. Recuerden que acá en programación, en todos los lenguajes, son muy exquisitos con la sintaxis y esta estructura. Bien, si algo es en minúscula, tiene que ser en minúscula. Si algo es en mayúscula, tendrá que ser en mayúscula. Bien, entonces hay que tener cuidado con todas esas pequeñas cositas. Entonces ahí pedimos, por ejemplo, acá, nombre y apellido. Bien. ¿Qué quisiéramos pedirle? Por ejemplo, acá lo que vamos a hacerlo simplecito y vamos a pedirle qué cuota va a pagar. Bien. Supongamos, yo le voy a pedir acá un input, lo mismo. ¿Qué cuota va a pagar? Bien.
¿Qué cuota va a pagar? Supongamos. ¿Y dónde lo voy a guardar? Bueno, lo tengo que guardar en un lado, porque después lo voy a utilizar. Entonces, delante, le vamos a poner cuota a pagar, por ejemplo. Delante. Acá adelante. Cuota. Por ejemplo, cuota. ¿Bien? Y que ahí ingrese la cuota. Tenemos diferentes formas de, por ejemplo, pensar en cómo yo quiero hacer esto. Por ejemplo, si yo lo dejo esta cuota así, ingreso un número, se va a guardar como un texto. Bien, entonces recuerden que habían dos diferencias entre tipos de datos que podemos utilizar en programación. Las dos más fáciles eran un texto, que técnicamente se llama cadena de caracteres o string, ¿bien? Y un numérico, ¿bien? Que pueden ser o enteros o decimales reales, ¿bien? Que se llaman en realidad int de integer, estos recuerden que está en inglés, y float, que eso serían en realidad se dice float, la traducción sería de coma flotante, ¿bien? Números con coma, sería lo más fácil de pensar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que esto sea un número, ¿bien? Por ejemplo, yo podría hacer esto. Yo quiero que sea un entero. Entonces pongo int, que es de entero, integer, ¿bien? Y encerramos todo con paréntesis. Cosas a tener en cuenta. Por lo general, una regla muy común en programación es, por ejemplo, si yo abro un paréntesis en algún lado, tengo que cerrarlo por otro lado. ¿Bien? ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, fíjense que yo podría hacer esto. ¿Y cuál sería la idea? Bueno, fíjense que acá hay un paréntesis. Si está abierto acá, bueno, tiene que cerrarse en algún lado. Por ejemplo, acá. Y lo mismo pasaría acá. Si acá está abierto, tiene que cerrarse en algún lado acá. Y esto es regla, pero general para siempre. ¿Bien? Por ejemplo, acá, bueno, acá hay paréntesis, tiene que cerrar en algún lado. Acá hay paréntesis, tiene que cerrar en algún lado. Bien, y así nos vamos a ir tomando. Siempre que hayamos abierto un paréntesis en algún otro lado, hay que cerrarlo. Bien, si yo no cierro un paréntesis, lo más probable es que me dé error. Bien, por ejemplo, así, si yo hago esto así y trato de ejecutarlo, probablemente me va a decir ahí. Ahí está, faltó algo. Lo que dice ahí, un poquito para saber inglés, yo se los comento, se los traduzco. Dice, un expected no se esperó. Bien, no se esperó. EOF, ese EOF es end of file, que sería fin del archivo. Bien, mientras se parció. ¿Qué es lo que quiere decir? Se los traduzco un poquito. Lo que quiere decir esto es que, bueno, faltó algo en esa sintaxis y cuando se terminó este archivo, resulta que hubo un error. Bien, o sea que algo faltó. ¿Qué es lo que faltó? Bueno, acá sabemos que es el paréntesis, por ejemplo. Bien, entonces hay que tener cuidado con eso. Errores de sintaxis, obviamente. Por ejemplo, si yo acá no pusiera una comilla, me va a decir por ahí. Fíjense que por ahí me dicen lo que dice ahí. Recuerden, por ejemplo, yo les dije recién, EOF es end of file, fin del archivo. EOL es fin de la línea, end of line. Bien. Entonces dice que cuando intentó hacer esto, acá hubo un error. Bien. Entonces, ¿cuál era el error? Por ejemplo, acá lo sabemos, comillas. Bien. Entonces hay que ser un poquito exquisitos, hay que ser un poco exquisitos, saber bien, por ejemplo, cada una de las instrucciones, si lleva comillas, si lleva paréntesis, bien, si lleva dos puntos, que ya lo vamos a hacer. Entonces hay que ser un poquito exquisitos con todas esas cositas, bien. Y acá es donde viene un poquito el problema, cualquier cosita que le fallemos nos va a dar error y tenemos que saber un poquito cómo arreglarlas, bien. Entonces ahí tenemos la... Profe, Sí, sí, Esther. disculpe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si yo no, si yo pongo que es un número entero, ¿verdad? Para que me ingrese el usuario, pero el usuario me pone un número decimal, ¿no me tendería a dar un error? Muy bien, Esther, probémoslo. Si yo hago esto, fijémonos, por acá le voy a poner un print para que lo veamos mejor a esta cuota, para que nos muestre luego qué va a pasar. Entonces fijémonos en lo que tenemos hasta ahora. Me pide
nombre y apellido. Entonces lo que tengo que venir y yo, por ejemplo, le voy a poner Pepito. Pepito Pérez le vamos a poner. ¿Bien? Y en cuota, por ejemplo, si yo le pusiera 2.56. Fíjense, si yo aprieto Enter, mismamente nos va a decir error. Bien, así que hay cositas a tener cuidado. Por ahora, nosotros vamos a tratar de ponerlo todo bien por ahora. Luego hay temas de cómo pensar en hacerlo esto. Bien, entonces, por ejemplo, una idea que se me ocurre ahora de saldar esto sería lo siguiente, por ejemplo. Fíjense lo que voy a hacer. Lo voy a poner, por ejemplo, así. Si yo lo pongo así, bien, si yo lo pongo así, esto me va a dejar ponerlo. Pepito Pérez 2.56. Me va a dejar ponerlo. Bien, pero ¿qué es lo que tiene por acá? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, fíjense que si yo le dijera, si yo pudiera, ¿qué tipo es esta variable? Que yo lo voy a poner por acá, para que lo vean también que se puede hacer desde acá. Si yo le pusiera, ¿qué tipo es la variable cuota? Fíjense que me va a decir str. str era un poquito los textos, las cadenas de caracteres. Bien. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Bueno, lo que yo les dije es que si una variable era str, es decir, un texto, yo luego no podía hacer, por ejemplo, operaciones matemáticas. Bien. Entonces hay que tener cuidado, depende un poquito con lo que yo quiero. Entonces fíjense lo que les voy a mostrar. Si yo hiciera esto, por ejemplo, lo que voy a hacer ahora, le voy a decir que en cuota, esa cuota que se ingresó, sea igual a, por ejemplo, int cuota. Es decir, acá estoy separando un poquito lo que yo hacía de poner int acá y hacerlo en una sola línea. Bien, lo que yo hago acá es decirle que, bueno, a lo que se ingresó, que se va a guardar en cuota, lo vamos a actualizar. Es decir, vamos a guardar de vuelta en cuota, por ejemplo, el int, lo que estaba en cuota. Pero vemos que pasa también así. Lo mismo, vamos a poner Pepito, acá, Pepito Pérez, sería nuestro, y 256. Fíjense que también, por ahí, nos dice, ¿bien? Y esto más que nada pasa un poquito con los números con coma, ¿bien? Porque fíjense que si yo hiciera, por ejemplo, pusiera un número normal, vamos a poner Pepito, Pepito así normal, y 2, esto funciona bien. Y si yo pongo el tipo, que es cuota, me dice int. Pero acá, ¿qué vamos a tener en cuenta? ¿Qué vamos a tener en cuenta por ahora? ¿Bien? Vamos a tratar de poner los números bien por ahora. ¿Existe una forma de, por ejemplo, decirle que no ingrese estos números, por ejemplo, con coma? Sí existe, sí existe. Bien. Entonces, por ejemplo, yo más adelante, un poquito más adelante, capaz que lo veamos. Bien. ¿Cómo hacer para que no ingrese? Bien. Un número con, por ejemplo, con coma acá. Bien. Lo ideal por ahora, va a ser que tratar de ingresar los números bien. En un futuro lo vamos a ver, sí, lo vamos a ver, cómo hacer para que no ingrese y que no hayan errores. Entonces, lo mejor, por ejemplo, lo mejor que podemos hacer por ahora, sería lo siguiente. Por ejemplo, a mí se me ocurre esta forma y se los voy a decir simplecito. Fíjense. Ese type que yo puse, que me decía si era qué tipo de dato es, si es un entero, si es un float, bien. Esto por cómo funciona Python, bien. Yo podría hacer lo siguiente, por ejemplo. Si yo pusiera if, bien, si yo pusiera if acá, yo podría saber un poquito qué tipo es, bien, qué tipo es. Pero hay que tener cuidado, por eso les digo que vamos a tratar de dejarlo un poquito más a futuro, bien. Por ahora lo que podemos hacer es dejarlo como un texto, bien, como un texto. Y después les voy a ir mostrando formas que podemos ir haciendo
para solucionar este mayor problema. ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar? Sí, puede pasar, porque hay muchos errores que pueden suceder que no van en torno a programación, sino en torno a lo que ingrese el usuario. Como por ejemplo, yo acá en nombre y apellido podría poner, por ejemplo, 12,56 y me lo va a aceptar. Bien. Entonces, bueno, hay cositas que por ahora vamos a irnos salteando. Bien. Pero sepan que sí, si en un futuro lo vamos a ver, que no se pueda poner algo así. Pero por ahora vamos a tomar de que, bueno, de que lo vamos a ir haciendo bien. Entonces pensemos. Por ahora lo vamos a tomar que esté bien y vamos a ir completando. Supongamos, vamos a ponerle acá, como lo teníamos, de que va a ingresar un entero. Vamos a suponer que el que lo va a ingresar bien. Bien. Y sigue el programa. Bien. Una cosa interesante, bueno, que lo puedo agregar un poquito así como para que sepan alguna cosa interesante. Antes, por ejemplo, los programas, por ejemplo, cualquier programa que sea más o menos complicado, había que hacer un curso, supónganse, para que la gente supiera usar ese programa. Es decir, si bien por allá lo estaba por detrás verificado que no funciona, por ahí también a la gente que utilizaba los programas también se le daba una guía, un curso, algo de cómo utilizar los programas. Básicamente, decir que, bueno, el programa que se creaba por una persona no lo utilizaba todo el mundo, sino lo usaba una persona que sabía cómo funcionaba, sabía que tenía que ingresar, sabía que tenía que hacer. Bien. Y después, bueno, un poco se fue pensando de que, bueno, van a haber muchas cosas que no las va a utilizar una persona que sepa. Entonces se tuvo que pensar muchos errores, muchas cosas, forma fácil de que lo entiendan cualquier persona. Bien. Entonces, bueno, eso también es un avance de toda la programación, cómo se ha ido pensando. De que hoy en día muchos programas, ah, todos lo sabemos cómo usar, bien, y no son muy difíciles. Pero ustedes piensan que hace 20, 30 años los programas no tenían esa intuición. Eso es que yo les muestro de, si me dice nombre y apellido, bueno, ahí nosotros sabemos un poquito, yo lo he mostrado, que generalmente tengo que ingresar el nombre y apellido. Bien. Pero esa intuición que fue, no se fue un poquito avanzando con la tecnología, con las cosas que hay hoy en día, que los programas los podemos utilizar todo el mundo. Bien, bueno, todo eso se lo hemos ido adquiriendo nosotros. Pero antes no existía eso y bueno, había que aprender. Si el programa me decía nombre y apellido, bueno, tenía que ingresar el nombre y apellido. Bien. Así que veamos. Aquí yo tendría lo primero. El programa deberá poder ingresar los datos del alumno y de cuota. Yo podría poner más datos del alumno. Sí, podría pedirle, por ejemplo, supongamos el DNI, podría pedirle la dirección del alumno, el teléfono, toda la información que yo quiera, podría pedírsela también, tranquilamente. ¿Bien? Pero yo lo voy a dejar así simplecito, con nombre y apellido nada más. ¿Y qué cuota va a ingresar? Bien. Acá podríamos ponerle, por ejemplo, que ponga del 1 al 12. Se lo vamos a dejar así. Sumamos que son 12 cuotas. No sé si realmente en el instituto son 12 cuotas, pero lo vamos a poner como que son 12 cuotas. ¿Bien? Que ingrese un número del 1 al 12, por ejemplo. ¿Bien? Entonces veamos. Luego de esto, dice que tendríamos que hacer toda la parte de qué va a pagar, cuánto es el monto. Bien. Por ahí, lo que voy a hacer es separarlo en dos. Por ejemplo, a mí se me ocurre, pero esto es más mío, que este va a ser el número de cuota. Bien, para ponerlo bien. Y va a haber un monto de cuota que va a ser fijo. Bien, es decir, esto cuando yo veo con el input, van a ser cosas que uno puede ingresar por teclado y pueden ir cambiando. Si yo pusiera esto, por ejemplo, monto cuota igual
Le vamos a poner un monto, 2.000 lo vamos a poner. ¿Por qué no? 2.000 lo vamos a poner. Bien. Si yo pusiera esto, va a ser un monto que cuando yo va a ser una variable, un dato, que cuando yo ejecute, esto va a quedar fijo. Bien. Por ahí, un poco, si quieren pensarlo, un poquito más de teoría, estos se llaman datos constantes, es decir, que siempre se van a mantener iguales a lo largo del programa. Bien. A diferencia de estos que van a ir variando, dependiendo de lo que ingrese. Bien. Entonces ya tenemos acá el monto cuota. Bien. ¿Qué deberíamos decir? ¿Qué deberíamos decir? Bueno, por acá tendríamos que hacer la parte de pagar. Bien, ¿con cuánto me va a pagar el alumno? Bien, ¿cuánto voy a recibir? ¿Cuánto es el monto de cuota? Y tengo que ir haciendo unos cálculos. Entonces veamos, ¿cómo hago yo para decir cuánto va a ingresar? Bueno, con un input. Pero este va a estar, por ejemplo, vamos a ponerle dinero recibido. Vamos a ponerle igual a una variable y vamos a ponerle que este float, ¿bien? Porque este sí puede ser con coma, input, y le vamos a poner dinero recibido, 2 puntos, y que ahí ingrese el dinero que va a recibir la persona. ¿Bien? Cosas que parecen obvias, pero a veces no lo son. Por ejemplo, el monto cuota, nada más pongan el número, no pongan esto así, por ejemplo, ¿bien? No lo pongan, solo el número, ¿bien? Cosas a tener cuidado, ¿bien? Entonces, fíjense, dinero recibido. Y después tendríamos que hacer un calculito por ahí, de ver que, bueno, fijarnos si tengo que deberle algo, si no le tengo que deber nada, si me lo dio justo, si no, si yo le tengo que dar vuelto, si no. Entonces fijémonos cómo lo haríamos. Yo ya tengo el monto de cuota y yo ya tengo el monto recibido, es decir, el dinero recibido. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, yo lo que tendría que hacer por acá, es decir, por ejemplo, monto cuota, por ejemplo, menos dinero recibido. Bien. Entonces ahí ya tendría una parte. Si el monto cuota menos el dinero recibido, bien, y lo vamos a guardar este calculito en algún lado. Por ejemplo, lo podemos guardar envuelto, en una variable que se llame vuelto. Bien. Entonces este calculito va a quedar guardado envuelto. Y acá viene un poquito una decisión que tenemos que tomar. ¿Cuál es la decisión? Bueno, si yo le tengo, si me lo da justo, si le debo plata o si él me debe a mí, por ejemplo, supongamos. Bien, si tomáramos que aunque podría ser que me pague con menos. Bien. Entonces acá tendríamos, cuando tenemos una decisión que tomar, varios caminitos posibles, es lo que usamos el if. Bien. Cuando tenemos caminitos, decisiones que tomar en el programa, es cuando usamos el if. Entonces acá lo que tendríamos que preguntar es, bueno, si este vuelto, por ejemplo, es igual a 0, ¿qué pasaría acá? Y lo voy a ir haciendo separados, por ejemplo. Recuerden también el if. El if se pone acá, acá ponemos la condición, se ponen 2 puntos. Si yo le fallo a alguna de estas cosas, me va a dar error. Por ejemplo, si yo no le pongo 2 puntos, me va a dar error. Bien, cosa de sintaxis. Acá, por ejemplo, cuidado con el símbolo del igual. El igual es igual igual, por ejemplo, bien, no es un igual, sino que son dos iguales, cositas que tener cuidado, bien. Entonces lo que yo estoy preguntando ahí es, bueno, llego a mi decisión de que si el vuelto es igual a 0, no le debo nada, por ejemplo, bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí, por ejemplo? Bueno, ahí yo no debería nada, y por ahora le vamos a dejar, por ejemplo, un print. Y yo le voy a poner ahí, no le debo nada, por ahora. Y vamos a ir viendo las diferentes opciones. Esta es la no le debo nada. Vamos a hacer otro if para que lo vean con diferentes if. Si yo ahora pongo, por ejemplo, si el vuelto es mayor a 0, bien, ¿cómo lo tenemos que pensar? Bueno, fíjense cómo lo hemos pensado, por ejemplo. El monto es 2.000, bien. Si el dinero recibido es menor, es decir, me da 1.500, esto va a ser positivo.
Entonces, esto quiere decir, por ejemplo, acá como lo hemos hecho, de acá me debe algo, me debe, ¿bien? Porque es positivo, ¿bien? Por ejemplo, ese que yo les di, 2000 es la cuota, me dio 1500, sobran 500 positivos, entonces me debe algo si es mayor a cero. Y la tercera opción que tenemos sería, bueno, por ejemplo, si el vuelto es menor a cero. ¿Bien? Si es menor a cero, es decir que el dinero recibido era mayor. ¿Bien? Si acá tengo 2000 y acá tengo, por ejemplo, 3000, me va a dar menos 1000. Bien, entonces va a ser menor a cero. Entonces yo acá tendría, por ejemplo, que le debo algo al alumno. Bien, entonces tengo tres posibilidades, tres opciones, tres decisiones que te toma el programa ahí. Bien, hay muchas formas de hacer esto, hay muchas formas de hacer esto. Fíjense que yo ahí he dicho, ya he tomado las posibilidades. Bien, esto es una forma. Yo sé que luego del vuelto puede ser que sea cero, bien, que me pagó justo, que sea mayor a cero, es decir, que me debe algo, que sea menor a cero, que le debo algo, y son las tres posibilidades que pueden pasar, ¿bien? Son las tres posibilidades que podrían pasar acá, ¿bien? Suponiendo acá, obviamente, tenemos que hacer muchas suposiciones, pero bueno, hay que decirlo, que bueno, acá obviamente lo va a pagar con contado, ¿bien? No lo va a hacer con tarjeta, no se pongan otra cosa de que, bueno, no lo he dicho mucho acá, pero para programación, tienen que tratar de simplificarse la vida, ¿bien? No irse por las ramas, de decir, no, lo va a pagar con débito, con crédito, con un problema a la vez, ¿bien? Un problema a la vez. Nada más acá va a ser con contado, lo voy a pensar. No me voy por las ramas de decir, no, con contado va a ser con tarjeta, tarjeta de débito, y después no con cuenta, y no con Mercado Pago. No, un problemita a la vez, ¿bien? Por ahora. Entonces tenemos tres posibilidades ahí. Y por ejemplo, si a ustedes les resulta un poquito más fácil verlo de esta forma, una vez que yo tengo estas posibilidades, es donde puedo decir lo siguiente, por ejemplo, utilizando el if. Yo puedo hacerlo de otra manera, diciendo esto, fíjense. Acá le voy a poner un elif, que era otra posibilidad, si recuerdan. Y acá puedo ponerle, por ejemplo, un else. ¿Funciona de la misma manera? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque el if era una condición. Esta es una. El elif es otra condición que también puede suceder dentro de este vuelto, ¿bien? Que sea mayor. ¿Y el else cuál sería? Bueno, sería la que nos queda aparte, que no es ni esta ni esta. Pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, si ustedes me preguntan, entre lo que hicimos recién de if, y esto if, el if y else? Es que, bueno, el else siempre está relacionado con un if, siempre. Siempre hay, cuando ustedes vean un else, es que está relacionado con algún if. Bien, yo no puedo poner un else sin que haya un if. Bien, nunca. ¿Por qué? Porque, bueno, es la contraparte del if, recuerden. Si el if era el verdadero, esto es cuando sea falso. Bien, y este el if, bueno, lo que pasa sería lo siguiente cuando vemos if, el if y else. Esto puede ser verdadero o esto puede ser verdadero. Entonces, estas dos serían las opciones del verdadero. Bien, esas dos. Y este else serían todas las otras opciones que sean falsos. Bien, si ninguna de estas dos me dan verdadero, todas las demás son falsos. Bien, por ejemplo, acá yo pongo que es igual a cero, mayor a cero. ¿Y cuál es la que me queda? Bueno, que sea menor a cero. Entonces en el else estaría englobado menor a cero. Pero lo pueden hacer de las dos formas, sin ningún problema. ¿Bien? Lo pueden hacer de esta forma, if, el if y else, o if y if, poniendo todas las condiciones. Así. Bien, no hay ningún problema. Bien, y esto va un poquito a
como lo entiendan mejor ustedes, como les resulte mejor, cómo anden con la lógica, pero no hay ningún problema en hacerlo de las dos maneras. Entonces ahí tenemos la parte. Ahí tenemos la parte de que si es cero, si le debo algo, si no le debo nada. Bien. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Bueno, lo que me pide acá es hacer un pequeño ticket con los datos del instituto, datos del alumno, el monto a pagar, cuánto recibió y si tuvo que dar vuelta o no. Bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, cuando yo muestro, cuando yo quiero, que dice mostrar por pantalla, mostrar o mostrar algo, print. ¿Bien? Sí, lo voy a hacer por acá abajo primero. ¿Bien? Primero lo voy a hacer por acá abajo. Yo voy a poner un poquito, voy a armar un símil ticket. No va a ser muy excepcional. Pero le vamos a poner, por ejemplo, ticket. Vamos a ponerle, me pedía que muestre la información del instituto. Es decir, le vamos a poner Instituto Nuevo Cuyo. Podemos buscar un poquito la información del instituto. A ver, vamos a irnos por acá. Incuyo.org para buscar un poquito la información. A ver si me carga. Si no recuerdo mal, acá abajito tenemos alguna información por ahí. Bien, que lo podemos agregárselo, ya que nos pide la información. Vamos a ponerle por acá. Vamos a ponerle lo mismo, por ejemplo, dirección, 2 puntos, La Rioja 614, 500, Mendoza, por ejemplo, print. Vamos a poner el email, 2 puntos, incuyo.org. Arroba. Uy, no, cancelar. Ahí está. Gmail.com. Y bueno, podríamos ponerle el teléfono también, ¿por qué no? Print. Teléfono, 2 puntos, 061 6271 658. Bien, por ejemplo, lo podemos poner así. Entonces ahí tenemos un poquito la información del instituto. ¿Qué es lo que me pedía luego? Bueno, armar, sí, el monto a pagar. Entonces yo lo que voy a hacer, por ejemplo, le voy a poner una barrita para separar, por ejemplo, así, que me separe un poquito esto. Y por acá abajo vamos a poner, por ejemplo, en cuota, 2 puntos, y vamos a decirle que cuota era, que lo teníamos en número cuota. Por eso, nosotros teníamos guardado siempre cosas en variables, porque luego las vamos a utilizar. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Número cuota. Recuerden siempre poner, cuidado con las mayúsculas, cuidado con las minúsculas, siempre exactamente como ustedes lo han escrito arriba. ¿Bien? No poner, por ejemplo, mayúscula acá, sino exactamente igual. ¿Bien? Entonces eso me diría el número de la cuota, por ejemplo. ¿Bien? Yo acá podría ponerle, la vamos a hacer un poquito mejor. Vamos a irle poniendo más datos, por ejemplo. Acá le vamos a poner el monto. Monto. 2 puntos. ¿Que dónde tenía el monto? Bueno, yo lo tenía acá arribita también. Vamos a hacerlo un poquito más grande esto. A ver si me lo ven todo. ¿Qué sería el monto de la cuota? Por ejemplo acá. Monto, cuota. Igual como lo tengo arriba. ¿Bien? ¿Qué más tendría que decirle yo? Por acá, supongamos. El dinero recibido. Sí. El dinero, le vamos a poner recibido. Por ejemplo. ¿Dónde está el dinero recibido? Ya lo vamos a ir mejorando esto, pero por ahora lo vamos a ir haciendo así. Tan dinero recibido. Dinero recibido. ¿Bien? ¿Y después qué tengo que hacer? Bueno, acá diría un poquito lo que tengo que pensar de, ¿le debo? ¿No le debo? Bien. Por ejemplo, lo que podemos hacer acá sería lo siguiente que se me ocurre a mí. Y acá pensar un poquito en cómo funciona un programa por ejemplo, acá. Recordar, como yo siempre les he dicho, el programa siempre se ejecuta de arriba hacia abajo, es decir, viene por acá, se ejecuta esto, hacia abajo. Bien. Entonces, fíjense,
que lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, estos if, esto de acá. Lo voy a calcular luego de acá. Por ejemplo, ¿por qué se me ocurre esto? Bueno, porque por acá, acá, es donde yo voy a querer decirle, por ejemplo, ahí vamos a hacer acá. Por ejemplo, acá, donde yo quiero ponerle el vuelto, ¿bien? O si me debe. Ahí quisiera poner, por ejemplo, ahí el vuelto. Si me debe, por ejemplo, que son opciones que puedo tener en el programa. Bien, entonces fijémonos, ¿cómo lo haría yo esto? Estas dos líneas de acá. Y bueno, acá sería donde, por ejemplo, yo tendría decisiones que tomar. Y es por eso que hago lo del if. Bien, recuerden que el if solo se va a mostrar a este print cuando esto sea verdadero. Entonces, por ejemplo, calculo el vuelto. Si esto es igual a 0, por ejemplo, acá voy a poner vuelto, dos puntos, y que me muestra el vuelto, que va a ser 0. Bien. Si me debe algo, bueno, yo voy a poner print debe, dos puntos, y acá mostrar el vuelto. Pero acá, bueno, ya tenemos que pensar en alguna cosita, pero ya lo vamos a ir viendo. Bien. Y acá, si le debo algo, es donde tengo que mostrar yo también, por ejemplo, el vuelto, cuánto le debo. Por ejemplo, le vamos a poner vuelto, que acá le puse vuelto, dos puntos, y me muestra el vuelto. Bien. Y esto solo se va a mostrar alguno de estos prints. Bien, alguno de estos prints. No se van a mostrar los tres a la vez. Solo se va a mostrar uno. Si es 0, me va a mostrar este. Si es mayor a 0, me va a mostrar este. Y si es menor a 0, me va a mostrar este. Bien. ¿Cómo se vería lo que tenemos hasta acá? Bueno, si yo lo ejecuto por acá, lo que tengo hasta acá, sería lo siguiente. Bien. El nombre y apellido del alumno. Vamos a poner Pepito Pérez. Y va a pagar la cuota 5. Va a pagar con 3.500, por ejemplo. Entonces, fíjense, el ticket, que sería lo siguiente, ¿bien? Por ahí está la información del instituto, va a pagar la cuota 5 del mes 12, el monto de esa cuota es eso, el dinero recibido es esto, y bueno, acá el vuelto sale menos 1.500, ¿bien? Y acá es bueno, en donde podemos un poquito pensar en qué tenemos que arreglar. Por ejemplo, ahí me sale que menos 1.500, es decir, yo le tengo que dar 1.500. Por ejemplo, podríamos nosotros decirle o dejarlo así tranquilamente, o pensar en una forma de que esto pasarlo a positivo. Bien, y esto sería algo matemático. A ver, de acá, ¿a alguien se le ocurre? A ver, ¿qué se les ocurre? Esto pasarlo a positivo, ¿cómo lo harían? Ese menos 1.500 pasarlo a positivo. ¿Cómo lo harían? A ver si se les ocurre. Y ahí, profe, tiene que ser que hay que cambiarle cuando uno es mayor y cuando el otro es menor, porque no le va a poder restar o sea, no le vamos a poder restar a un número menor. Esa puede ser una opción. ¿Alguna otra opción que se les ocurra? Bueno, yo les voy a mostrar una fácil que se me ocurra a mí. ¿Bien? Y esto es bueno, un poquito de imaginación. ¿Por qué? Bueno, si yo sé que esto es menor a 0, es decir, que va a ser negativo, yo podría hacer esto, por ejemplo. Vuelto igual, menos 1 por vuelto. ¿Qué hace eso? A ver si alguien me puede explicar qué hace esta línea de acá. A ver si se entiende. Muy bien, Multiplica un negativo con un negativo, digamos, muy bien. y lo Sabiendo un convierte en poquito positivo. eso, sabiendo un poquito de matemática, negativo por negativo es positivo. Entonces fijémonos, probémoslo. Si yo vengo por acá, y vamos a hacer lo mismo, Pepito Pérez. La cuota 5, 3.500. Y fíjense,
que me lo puso en positivo. ¿Bien? Entonces, bueno, son pequeñas cositas que se van ocurriendo, que hay que tener imaginación, ¿bien? Hay que tener un poquito de imaginación. Obviamente, saber, si alguno no sabía que menos por menos da más, bueno, ahora lo sabe, un nuevo concepto que aprendió, ¿bien? Entonces, bueno, esta es una forma que se me ocurre a mí, ¿bien? Entonces, ¿qué se le puede, bueno, qué podemos hacer con esto? Con lo que tenemos hasta acá, ¿bien? De este de acá. ¿Cumplimos con todo lo que nos dice? Sí, cumplimos con todo lo que nos dice. ¿Podemos armarlo mejor al programa? Sí, podemos armarlo mejor, tranquilamente, este programa. ¿Con qué? Bueno, podríamos hacerlo infinito, bien, por ejemplo esto, poniéndole un bucle, bien. Podríamos ponerle menús para hacer un menú, por ejemplo, de Incuyo y que el menú 1 sea pago de alumno, ¿bien? Pero por ahí, bueno, completamos acá un poco el ejercicio, simple, ¿bien? Con unos, fíjense, hemos usado pequeños inputs, hemos usado por acá o los print, acá hemos hecho un pequeño if, y por ahí hemos completado el ejercicio, ¿bien? Después lo pueden ir completando como más les guste, obviamente, metiéndoles bucles, metiéndoles cosas, ¿bien? Pero hasta acá el programa funciona. Entonces la pregunta es, por ejemplo, ¿esto está mal o está bien? Y hasta acá está bien, porque funciona bien. ¿Cómo sería, por ejemplo, saber si un programa no funciona bien? No por el hecho de cometer errores acá en programación, que yo les digo, falta un paréntesis, falta. ¿Cómo saber si un programa funciona bien? Bueno, probarlo. ¿A qué me refiero? Probarlo. Bueno, porque, por ejemplo, puede pasar, supongamos, vamos a hacer algo diferente, que si yo esto no lo hubiera hecho, lo voy a sacar un segundito, lo voy a borrar, hay un segundito. Si yo hiciera esto, por ejemplo, supongamos, y yo ejecuto el programa y pongo Pepito Pérez y pongo que es la cuota 5 y pago con 2000, fíjense que por acá ya no me aparece nada. Entonces me faltó algo de decirle que si le devolvía, si el vuelto era 0. Y bueno, esas son cositas que se van probando. O por ejemplo, si yo puse que lo cambié al revés, por ejemplo, esto es menor y yo le puse acá mayor, ¿bien? Y yo lo pruebo y hago lo mismo, Pepito, cuota 5, 3500. Y acá me dice, por ejemplo, que debe menos 1500, que en realidad yo le debo, ¿bien? Ahí es cuando funciona mal, no hace lo que yo quiero, no está bien, ¿bien? El objetivo no está, porque está mal la información. Entonces, esas cositas ahí sería cuando funciona mal el programa, no hace lo que yo quiero. Entonces, bueno, tenemos diversas formas. Podemos cometer errores en programación, ¿bien? Puede pasar que yo lo ejecute y no me dé ningún error, pero cuando yo lo pruebo, no me da el resultado esperado. Ese también sería otro error, ¿bien? Que podemos tener el programa. Entonces, bueno, hay diferentes cosas que pueden pasar, ¿bien? Por ahí vamos a dejarlo vamos a dejarlo por ahí. Después lo vamos a verlo. Por ahí, bien, yo lo que voy a hacer esta semana, yo les voy a subir estos ejercicios. Esto, le voy a subir este PDF. ¿Qué es lo que van a usar ustedes? Van a tratar de hacerlo, bien, van a tratar de hacerlo. La semana que viene yo les voy a subir los archivos que hemos hecho, bien, con la resolución, para que los vean. Primero les subo esto y la semana que viene les subo todos los ejercicios hechos, bien, para que lo vayamos viendo. Es decir, si quieren ver algo, vean el video, bien, vayan haciéndolo con el video y vayan un poquito practicando. Y vamos a seguir un poquito por acá. Vamos a seguir, porque tenemos ahora un ejercicio 2 por acá. ¿Qué dice? Un cliente necesita un contador de dinero en donde puede ingresar la cantidad de billetes de cada monto y luego mostrar cuánto dinero ingresado y cuántos billetes de cada monto ingresó. Tenemos varias cositas ahí. Parece simple, pero tenemos varias cositas. ¿Por qué? Primero, tiene que poder ingresar la cantidad de billetes.
Bien, eso sería lo primero. Vamos a resaltar por ahí. Ingresar la cantidad de billetes sería lo primero. Es decir, que yo tengo que poner un input. Y es de cada monto. Es decir, vamos a ponerlo, a ver. Ya no existe, el de 2 pesos, el de 5 pesos. Vamos a hacerle 10, 50, 100, 200, 500 y 1000. Bien. Es decir, tenemos 10, 50, 100, 200, 500, 1000. 6 tipos de billetes que puede ingresar. Bien. Y después tiene que contarlos. Bien. Cuántos billetes ha ingresado de cada uno. Y después decirnos el monto total. Bien. Entonces fijémonos. Vamos a venir por acá, vamos a traer uno nuevo por acá. Y veamos, vamos a irlo haciendo. Lo primero sería, le vamos a poner por ahí contador de billetes. Lo primero sería pedirle o decirle cada uno de cuántos quiere. Bien, entonces tenemos varios inputs que hacer. Yo le voy a ir poniendo billete 10, por ejemplo. Billete, teníamos 50, 20 es 20, me faltó el 20. 20. Billete 50. Billete 100. Billete 200. Billete 500. Billete 1000. Bien, eso serían un poquito todos los billetes. ¿Me falta alguno o están todos? ¿Hay alguno que me salteé o estamos todos? ¿Están todos? Bien. Entonces esos serían los que tengo que ingresar y decirle yo cuánto de cada uno voy a ingresar. Es decir, acá iba a haber, por ejemplo, un int que me diga cuántos billetes de 10. 2 puntos. Le vamos a poner cantidad. Cantidad de billetes de 10. Y esto va a estar en un input. Esperen que lo voy a hacer un poquito más grandecito esto. A ver si puedo. Ahí está. Esto va a estar en un input. Abro acá. Tiene que cerrar en algún lado. Por acá. ¿Bien? Entonces yo ya tendría ahí la cantidad de billetes de 10. ¿Y qué puedo ir haciendo, por ejemplo? Pues ustedes me dicen, hay que escribir siempre todo. No, fíjense lo que voy a hacer un poquito para ir rápido. Copio, pego, 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 pego y pego. ¿Y qué tengo que ir cambiando? Bueno, acá dice cantidad de billetes de 10. Acá sería de 20. Acá sería de 50. ¿Qué le podemos poner así? Para que lo vean, por ejemplo, para hacerlo un poquito mejor. De 10, de 20, de 50. Acá sería de 100. Acá sería de 200. Acá sería de 500. Y acá sería de 1000. Bien. Entonces ahí vamos ingresando cada uno la cantidad de billetes. Ojo, que es la cantidad de billetes. Bien. Entonces fíjense, ¿qué vamos a ir haciendo? ¿Qué vamos a ir haciendo? Bueno, yo he puesto la cantidad de billetes que hay en cada uno. Bien. ¿Y qué necesitamos ahora? ¿Qué necesitamos ahora? Bueno, saber, por ejemplo, que tenemos que hacerlo fácil. Bien. Tenemos que irlo multiplicando. Y les voy a mostrar dos formas. La primera es sencilla y la otra lo vamos a hacer con un bucle. Para que vean que hay dos formas de hacerlo. La forma fácil sería sacar cuánto es cada uno. Bien. Es decir, el importe o el dinero. ¿Qué estaría? ¿Cómo estaría? Bueno, fácil. Fíjense. 10, que sería el monto de la cantidad de 10. ¿Por qué? Billetes de 10. Y acá. Y acá. Sería por acá, billete 10. ¿Bien? No 10, no 10. Ahí está, 10. Ahí tengo la cantidad. ¿Bien? ¿Y qué puedo ir haciendo yo?
Bueno, fíjense, vamos a ir sumando todos. 20 por billete 20 más 50 por billete en minúscula, billete 50 más 100 por billete 100 más 200 por billete 200 más 500 por billete 500 más 1000 por billete 1000. Entonces ahí ya tenemos todo el dinero. Y fíjense, si yo pusiera acá print dinero ingresado, 2 puntos, coma, dinero. Fíjense, vamos a guardarlo. Vamos a ponerlo por acá en el escritorio. Le vamos a poner repaso 2, 28 del 6. Fíjense que ahí me pide. ¿Cuántos billetes hay? Le voy a poner. Hay 5 de 10, 2 de 20. Van a haber 10 de 50, 5 de 100, 100 de 200, 1 de 500 y 4 de 1000. Bien. Sería la forma fácil. Bien. Fíjense que hay que ver, por eso hay que también pensar en simplificarnos la vida a veces. De que de esta manera puede hacer el ejercicio. Bien, para hacerlo más bonito podría haberle puesto ahí, por ejemplo, un billete para que se muestre acá un signo peso. Pero fíjense qué fácil lo he hecho, sin tener que usar muchos conceptos. Bien, nada más ir ingresando, multiplicando, e irlo viendo por cada uno. Ahora la pregunta es, ¿se puede hacer esto con un bucle? Sí, se puede hacer con un bucle. Para que lo vean, ¿cómo sería esto? Que es muy simple de esta forma, hecho con un bucle. Yo voy a copiar un poquito de esto por acá. Vamos a copiarlo. Y vamos a ponernos por acá. Y lo voy a hacer con un bucle esto. Esto que hicimos recién. Vamos a guardarlo. Y este le vamos a poner repaso 2. Bucle le vamos a poner. Bucle 28. ¿Por qué puedo utilizar un bucle? Bueno, porque yo podría estar, si yo pienso, bien, el programa está bien y se ejecuta bien. Bueno, porque nosotros de esta manera lo podemos ir haciendo. Pero hay que pensar en diversas situaciones. La situación que se me ocurre en donde puede pasar que esto necesite un bucle es, por ejemplo, la maquinita que cuenta el dinero. Bien, porque supongamos, lo que va haciendo la maquinita es esos billetes irlos pasando de uno en uno. Bien, irlos pasando de uno en uno. Que nosotros lo hacemos a manito. Bien, le ponemos, se pasaron 10 billetes. Bien. Pero ¿qué pasaría si yo pongo así un fajo de billetes en la maquinita y que él lo cuente? ¿Qué es lo que va a hacer la maquinita? Y bueno, la maquinita va a ir pasando de uno en uno, ¿bien? E irlo sumando, ¿bien? Esa sería la idea. Entonces, bueno, por acá, para que lo vean, vamos a ir pensando un poquito. ¿Qué es lo que va a hacer por acá? Lo vamos a hacer simplecito, para que lo vean. El while, que era un bucle, un hermoso bucle, que lo que me decía era mientras pase algo se puede ir sumando. Bien. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a ir haciendo lo siguiente, para que lo vean. Esto de acá lo vamos a hacer de otra forma, bien, un poquito más complicada, pero para que lo vean, para que lo vean. Y lo voy a hacer de esta forma. Voy a borrarle esto, bien, y lo vamos a hacer con un bucle, pensando en cómo funciona la maquinita. ¿Qué es lo que hace la maquinita? Bueno, recibe dinero, bien, recibe dinero. Entonces esta maquinita, antes de poner por ahí la
le vamos a poner por acá true. Bien, ¿qué va a ser un bucle infinito? Esta maquinita. Bien. Y nosotros le vamos a decir cuándo parar, es decir, le vamos a decir nosotros cuándo parar a la maquinita. Bien. Y fíjense cómo lo vamos a hacer. Entonces le voy a poner dinero. Igual. Por ejemplo. Yo voy a decirle, por ejemplo acá, que ingrese qué billete es. Bien, que sería lo que va a ver la maquinita. Que va a estar esto en un input, que va a decir billete. ¿Qué es lo que va a ver? La maquinita lo que va a hacer es, va a ver un billete y va a decirme si es de 5, de 10, de 15. Y lo va a tener ahí. Bien, y se va a guardar en ese dinero. Pero ¿qué es lo que va haciendo? Tengo que irlo sumando todo lo que tengo. Entonces yo necesito un total. Bien, que es para que vayan a ir sumando. ¿Y ese total de dónde sale? Tiene que salir de algún lado. Bien, entonces yo le voy a mostrar lo que era un acumulador. Yo voy a crear arriba de este while una variable que se llame total y sea igual a 0. ¿Bien? Es decir, que va a empezar desde 0, va a empezar desde la nada ese total. No hay nada todavía. ¿Y qué va a ir haciendo la maquinita? Bueno, mientras se vayan ingresando los billetes a ese total que yo tenía, que era 0, le voy a guardar, lo vamos a modificar, actualizar. ¿Qué va a ser? Lo que tenía, ¿bien? Lo que tenía, más ese dinero que se ingresó. Bien, por ejemplo, este total va a decir, por ejemplo, ingresó un billete de 100, va a decir 0 más 100. Entonces el total ahora va a ser 100. Bien. Entonces, por ejemplo, ahí va a ir sumando, sumando, sumando. Bien. Hasta que llegue un momento en que va a parar, por ejemplo. Bien. Yo le podría decir cuándo va a parar, por ejemplo, de esta forma. Y le vamos a poner fin. Igual. Por ahora se lo vamos a decir nosotros. Vamos a decirle un input. Fin. Le vamos a poner así. Fin. ¿Sí o no? Sí. Por ejemplo. Bien. Supongamos. Ahí me va a decir fin. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Bueno, nosotros una vez que se finalizó todo, recuerden que el bucle era algo que se repetía. Entonces, mientras esto sea verdadero, mientras esta condición que tenía el bucle sea verdadero, que sea ser siempre verdadero, va a seguir y se va a repetir y me va a pedir un billete, me va a sumarlo al total, me va a preguntar de sea fin o no, y yo acá le podría poner, por ejemplo, sí, el fin es igual a sí. Si me puso que sí, entre comillas, porque esto es un texto, vamos a escribir sí, que se rompa. ¿Cómo hacíamos que se rompa? Poníamos un break. ¿Bien? Entonces, cuando ingrese algo, el señor que diga sí, se va a romper este bucle y se finaliza todo esto. Ya no se vuelve a repetir. ¿Y a dónde seguiría? Acá al final. Bien, a esta línea que tenemos acá. Entonces yo le voy a poner acá, cuando ya se terminó de contar todo el dinero ingresado, 2 puntos, vamos a ponerle así, y que me muestre el total. Bien, una vez que se terminó todo este bucle de contar todas las cosas, bueno, mostramos el dinero ingresado. Entonces, fijémonos cómo se vería. Vamos a minimizar esto. Fíjense. Entonces tenemos el contador de billetes. Bien, vamos a poner un billete de 10, desea finalizar no, por ejemplo, un billete de 200, vamos a finalizar no, por ejemplo. Seguimos, billete de 1000. ¿Desea finalizar? Sí. Bueno, ahí está. Tenemos 1000 más 200 más 10, 1210, por ejemplo. Bien, una máquina que cuente billetes. Acá yo le estoy diciendo, bien, cuántos billetes hay. Bien, ¿se pueden hacer de muchas formas? Sí, hay muchas formas de hacerlo. Bien, y se puede ir pensando cómo ir haciendo. Esta es una forma que se me ocurre, simple. Bien, pero hay un montón de formas de hacer este contador de billetes. Bien, podría decirle, tengo 50 billetes y se van a ingresar 50 billetes que pueden ser o no de diferente tipo. Bien, entonces bueno, también se lo puede hacer de esa manera. Bien, si yo quisiera, por ejemplo acá,
por ejemplo, supongamos, si yo quisiera saber cuántos billetes se han ingresado, supongamos acá, bueno, yo podría hacer lo siguiente para que lo vean. Por ejemplo, también se puede hacer un contador, bien, y poner acá, en el total, contador más igual 1. Y voy contando la cantidad de billetes. Entonces, por ejemplo, yo podría poner acá, afuerita, cantidad de billetes, 2 puntos, y que me muestre el contador. Entonces, fíjense, esta es una cosita más que se le puede agregar. Uy, lo saqué sin querer. A ver. Ahí volvimos, ahí volvimos. Ahí está. Fíjense. A ver que me acomodo por acá. Ahí está. Fíjense. Si yo ejecuto, pongamos, que si un billete de 200, no, por ejemplo, en un billete de 1000, un billete de 50, un billete de 100, y le pongo sí, y fíjense, ¿cuántos billetes ingresaron? 1, 2, 3, 4, 4 veces, ¿bien? Y es un poquito también lo que nosotros pensábamos del contador, que era lo que hacía, ¿bien? Cuenta cosas, ¿bien? Cuenta cosas. Entonces, fíjense, por acá hemos contado cuántos billetes se ponen, ¿bien? Entonces, ahí hemos utilizado, por ejemplo, dos cosas. El acumulador, que sería el total, y el contador, que me va a ir contando las veces, las repeticiones que tenga este bucle, por ejemplo, ¿bien? Entonces tenemos diferentes cositas para utilizar. Se puede pensar también después que, bueno, irlo viendo, qué puedo hacer, pedirle que se ponga de tal o qué billete quiere poner. Se pueden ir pensando un montón de cosas y un poquito la imaginación de cada uno, ¿bien? De qué puede irle agregando al programa. Siempre se pueden agregarle cosas, le podemos hacer también un contador de cada billete y que después me diga cuántos billetes de cada se han puesto, ¿bien? Entonces, bueno, hay un montoncito de cosas que se pueden hacer con esto, ¿bien? Pero fíjense que, bueno, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, lo que yo pedí era ingresar la cantidad de billetes, por ejemplo, y después decirme cuánto se ha ingresado, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, bueno, hay muchas cosas para hacer. Esto lo vamos a sacar así. Ahí está. ¿Bien? Entonces, fíjense, hay un montón de cosas que podemos ir haciendo de diferentes formas. ¿Bien? Sigamos un poquito con el tercer ejercicio que nos dice, un cliente dice necesita un programa que pregunta al usuario una cantidad de invertir, un interés anual, un número de años y me muestre por pantalla el dinero obtenido, el capital obtenido, el inversor cada año mientras dura la inversión. Es decir, yo le tengo que decir cada año cuánto va ganando. Por ejemplo, esto es por año. ¿Se podría hacer por mes? Sí, podría ser por mes. Bien. Entonces, fijémonos para que vayan viendo. Tengo que yo decirle, me tiene que decir, acá, fijemos, una cantidad que quiere invertir. Entonces le vamos a poner al título, por ejemplo, a este programa, que va a decir inversión de dinero, por ejemplo. Bien. Entonces, ¿qué le tienen que preguntar? Bueno, tiene que decir cuánto dinero va a invertir. Vamos a ponerle dinero a invertir. Le vamos a poner con un float. Esto va a estar dentro de un input. Acá va a decir dinero. ¿Bien? Acá va a ser el dinero que va a invertir. ¿Qué es lo que tiene que pedirle? Por ejemplo, que me dice acá. Necesitamos un interés anual y un número de años. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, interés. ¿Qué le vamos a poner acá? ¿Cuánto interés quiere? Por ejemplo, lo vamos a también poner en un float que diga input, interés. ¿Qué va a ser lo que vas a ganar? Bien, en porcentaje. Entonces, bueno, nosotros podríamos ponerle, por ejemplo, que esto es por 100, supongamos, para que ingrese 20, 30. Y acá va a haber una cosa, no va a ingresar 20 y el por ciento, sino va a ingresar el número 20. ¿Bien? Y años. ¿Qué va a hacer en un input? ¿Qué va a estar en un input? ¿Qué va a decir?
años a invertir. Bien, entonces tenemos tres cositas simples. Dinero, el interés, que sería, a ver si va a ganar entre 20, 30% y una cantidad de años a invertir. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, podemos acá, hacerlo de la siguiente manera. Vamos a utilizar un bucle. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Por ejemplo, podemos utilizar un while, podemos utilizar un for. Bien. Yo lo que voy a utilizar, por ejemplo, acá va a ser un while. ¿Por qué? Fíjense que yo ya tengo un contador o una forma que me va a decir, por ejemplo, acá, hasta cuánto va a ser los años que va a repetirse. Bien, por ejemplo. Entonces yo ya tengo ahí una información que es los años. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, vamos a empezar por acá. Y vamos a decirle que va a empezar, por ejemplo, desde el año 1. Bien, voy a poner i igual 1 para decirle el primer año. Bien, entonces fíjense, yo acá voy a poner si es menor a años. Vamos a ponerle menor igual. Es decir, que va a empezar desde el año 1. Bien, y va a llegar año por año, se van a ir invirtiendo. Bien, hasta que lleguemos a la cantidad de años que quiera invertir el señor, que ese sería el tope. Bien. Entonces, ¿qué tengo que ir haciendo? Bueno, año por año, ir viendo cuánto va a ganar. Entonces, ¿qué tendríamos que hacerlo? Bueno, acá viene un poco de matemática. Bien, viene un poquito de matemática por acá. Yo la voy a hacer simple. Para que lo vean como es. Regla de 3 simple hay que hacer. Bien. Para calcular cuánto va a ganar de dinero ese año. Entonces yo le voy a poner por acá, dinero ganado. Voy a hacer lo siguiente. Para calcular un poco el dinero que va a ganar en ese año que invirtió, bien, con esa tasa de interés que se puso por ahí, sería lo siguiente. El dinero a invertir, bien. Si lo vemos, el dinero a invertir, bien, por el interés, bien. Y acá sería sobre 100. Bien. Eso sería lo que va a ganar el señor, pensando en que el interés va a poner, que sí, 30%, bien, 31,5, bien. Entonces eso va a ser lo que va a ganar el señor, bien. Eso va a ser lo que va a ganar en ese año. Entonces yo le podría poner acá que su dinero invertido, ese dinero que invirtió, va a ser ese que había invertido más el dinero ganado, más lo que ganó. Bien. Entonces eso es lo que va a ganar en un año. Entonces yo le voy a poner acá, por ejemplo, año, y le voy a poder aprovechar este i que yo tenía para que me lo muestre. Bien, es decir, va a decir año 1, va a decir acá. Año 1, por ejemplo. Bien. Y le vamos a poner acá que me muestre cuánto ganó o el dinero invertido. 2 puntos. Y que me muestre ese dinero. Dinero invertido. Bien. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, si usábamos un while y usábamos este contador, para que esto llegue algún día que sea falso, llegue en algún momento, yo tenía que hacer i más igual 1, que voy aumentando año a año. Bien. Entonces va a llegar en un punto que empiece desde 1 y va a decir 1 es, supongamos que ingresó 5 en años. Va a decir 1 es menor o igual a 5. Sí, bueno, que calcule esto y me muestre. Va a sumarle 1 ahí y va a decir 2 es menor o igual a 5. Sí, bueno, se repite todo esto. Le sumamos 1 a la i, 3. 3 es menor o igual a 5, sí. Hasta que lleguemos a 6, que va a decir 6 es menor o igual a 5. No, falso. Y se termina todo esto. Bien. Entonces probémoslo. ¿Cómo lo tenemos hasta acá? Probémoslo. Fijémonos, le vamos a poner este repaso 3, 28, 6. Para que lo vean. Entonces fíjense.
voy a guardar 1000, voy a guardar para que se vea fácil. Voy a guardar 1000. El interés va a ser, le vamos a poner bajito para que lo vea, 10. Y vamos a invertir 5 años. Y acá me faltó. ¿Qué me faltó? Dinero a invertir, le falla algo. Vamos a verlo. Me faltó una R. Bien. Error que puede pasar. Bien. Que hasta a mí me pasa. Bien. Puede faltar, fíjense, me faltó una R. Yo lo veo más fácil porque, bueno, más o menos ya voy entendiendo. Ustedes ya les va a pasar cuando les salga un error. Ya van a ver. Por ahí, bueno, fíjense que ahí yo vi que me faltaba la R ahí. Entonces, bueno. Entonces probémoslo, a ver si ahora está bien. Habíamos dicho 1000, habíamos dicho 10 y habíamos dicho 5. Entonces fijémonos, el primer año va a obtener 1100. Después del segundo año se le va a ir a 1210. Bien. Y así, ya este sería 5 años invertidos con 10%. Tendríamos eso, por ejemplo. Bien, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y esto es por año. Bien, puede ser por mes, tranquilamente. Bien. Entonces podemos hacerle para un poquito, hacerlo un poquito más bonito. Por ejemplo, le vamos a poner, acá le voy a poner un print de dinero para que veamos. Dinero ganado. Por ejemplo. Vamos a decirle cuánto ganó en esos años que quería invertir el señor. Y van a ver que va a pasar lo siguiente. Bien, para que vean también un poquito cómo lo voy pensando yo y cómo lo voy haciendo. Este dinero que yo pongo al principio, fíjense que luego se va a ir modificando. Bien. Para sacar el dinero ganado, lo que yo voy a ganar, bien, necesitaría hacer esto menos lo que yo tenía inicial. Entonces, fíjense, cositas que se pueden hacer. Por ejemplo, yo voy a poner antes de que modifique todo este dinero invertido, voy a ponerle así, inicial, igual, dinero invertido. Lo guardo en otro lado para que me quede, por ejemplo, ese dinero. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Por acá, ganado, igual, es el dinero invertir menos ese inicial que yo tenía. Y me va a decir lo que yo gané. Entonces, fíjense, que podemos poner acá, ganado, ¿bien? Para que sepamos cuánto ha ganado en lo que quiere invertir. A ver si es una buena inversión o no. Entonces, la vamos a hacer desde cero. Vamos a ejecutarlo desde cero, por acá. Fijémonos, yo quiero invertir 50.000 pesos. La tasa de interés es 32.5 y lo quiero invertir 2 años. Voy a ganar esto que yo tengo acá. ¿Bien? Entonces, bueno, ahí podemos hacerle, por ejemplo, si, bueno, vale la pena o no invertir en algo. Supongamos, a esa tasa de interés sí valdría muchísimo la pena, la verdad. Pero bueno, fíjense que ahí tienen un poquito todo lo que tienen. Si quisiéramos año por año, por ejemplo, saber, por ejemplo, le podríamos poner acá, vamos, print. Si yo quisiera saber, por ejemplo, cuánto va a ganar año por año, bueno, fíjense cómo voy yo haciendo las cositas. De que yo acá quiero poner, ganó en el año, 2 puntos. ¿Y cómo calcularía esto? Muy parecido también. Yo tengo un dinero por ahí, que sería el invertir, y acá es donde lo modifico. Entonces, antes de modificarlo, voy a poner ganado en el año, le vamos a poner así, por ejemplo. Ganado en el año. ¿Y qué sería? ¿Sería el dinero ganado? Si ustedes me preguntan, ¿sería el dinero ganado? Sí, sí. O también podemos hacerlo de pensarlo, de bueno, sacar el año anterior, sacar el año posterior, pero bueno, si yo pusiera más simple todavía, dinero ganado, acá, dinero ganado, me lo muestre, por ahí, dinero ganado, va a poner 1000 a interés del 5% en 3 años. Bien, fíjense,
primer año va a ganar 50 pesos, el segundo año va a ganar 52, 55, y va a ganar 157. Muy bien, ¿bien? Entonces, bueno, hay muchas formas, como yo les digo, hay muchas formas de pensarlo, todos estos problemitas. La idea es, bueno, tener en cuenta cómo lo voy haciendo, dónde voy poniendo yo cada instrucción, qué va haciendo cada instrucción, ¿bien? Y de ahí ir un poquito completando, ¿bien? Fíjense que, bueno, esto hemos hecho para invertir, un lindo programita, por si alguien quiere invertir en algo, no sé, si alguien quiere invertir en algo y quiere saber si es bueno, lo puede hacer de esta manera, ¿bien? Entonces, bueno, ahí tenemos el tercero, que sería este de acá. A ver, ¿dónde estamos por acá? Se me fue para el otro lado. Para rotar, rotar, rotar. Ahí está. Tenemos ese, el 3, este de acá. Fijémonos el 4, ya un poco más simple, bien, pensando en algunas cositas. Y les voy a mostrar también algunas cositas, por ejemplo, e interesantes. ¿Qué dice esto? Dice, se necesita un programa que pida al usuario un número entero positivo, ¿bien? Y muestre todos los números impares desde el 1 hasta ese número separado por coma. ¿Bien? Es decir, yo tengo que ingresar un número, el que yo quiera, y me tiene que decir todos los números impares. ¿Bien? Fijémonos cómo lo voy a hacer. Vamos a irnos por acá. Vamos a hacer uno nuevo. Por acá. Entonces, fíjense. Lo primero lo vamos a hacer sencillo para que vean que ya nos vamos a ir moviendo un poquito más sueltitos con esto. Me pide un número. Si me pide un número, yo tengo que guardarlo en una variable y tengo que ingresarlo con int e input. Un número me pide. Número. Esto es lo que me pide. Un número. ¿Y qué tengo que hacer yo? Saber si es impar o impar todos los que estén hasta ese número. Del 1 hasta ese número. Para saber si es par o no es par, yo les voy a hacer una forma fácil. ¿Bien? Resulta que matemáticamente hablando, que yo les mostré alguna vez lo del número par, si ese número, si hago este cálculo y me da 0, ¿bien? Esto era el resto, era una operación que existe en programación. ¿Qué es lo que me queda de dividir? Por ejemplo, fíjense, lo vamos a hacer en esta de acá, para que lo vean. Si yo hago, por ejemplo, 9 porcentaje 2, me da 1. ¿Por qué? Bueno, porque hace la división. Y dice, 9 dividido 2, ¿cómo sería? 4. 4 por 2, 8. ¿Cuánto me sobró? 1. Bueno, entonces es fácil saber si un número, porcentaje 2, es igual a 0, es que es par. Entonces, si esto no es impar. ¿Bien? Entonces, cualquier número que yo ponga así, porcentaje 2, y no sea igual a 0, va a ser impar. Entonces, fíjense, si yo quiero, esto me decía que es igual a 0. Si yo quiero saber si no es igual a 0, el no igual es así. Signo de exclamación, igual. ¿Sí? Esto me dice que no es igual a 0. Entonces yo tendría que preguntar, por ejemplo, ahí, si este número no es igual a 0, y esto sería impar. ¿Bien? Esto sería impar. Entonces fíjense, ¿cómo hago yo para recorrer desde el 1 hasta este número que yo ingrese con un bucle? Entonces fíjense, yo voy a empezar desde el 1, vamos a hacerlo un poquito ahí, y voy a hacer un bucle que va a empezar desde el i hasta este número que yo ingrese. ¿Y qué voy a preguntar yo? Si este número es impar. Fíjense. Y si es impar, lo vamos a mostrar. Vamos a ponerle que me muestre, por ejemplo, acá el número, coma, es impar. Bien. Entonces fíjense qué simple. Fíjense. Probémoslo. Antes que nada, antes que me olvide, siempre al final del bucle, i más igual 1. Este contador, que es el que va a ir sumándose 1 a 1, lo vamos a ir sumando. Entonces pongámosle repaso 4 en el escritorio. Vamos a ponerle ahí 4.
Fijémonos, ingreso un número, el 10. Antes que nada, tenemos que ir verificando alguna cosita. Te lo voy a cerrar un segundito. Esto lo vamos a poner por ahí, para separarlo un poquito para que lo vean. Y verificar lo siguiente, para que lo vean. Esto que tenemos nosotros por acá, ¿bien? Que tenemos nosotros por acá, para pensarlo. Aquí ingreso un número, el que yo quiera, ¿bien? Y yo tengo que decir, vamos de vuelta con el ejercicio. Del 1, fíjense, del 1 hasta ese número que yo ingrese, me tiene que decir si es impar. Todos los números que son impares. Entonces, ¿qué hago? Con un bucle, empiezo desde el 1, es ahí. Y si es menor que ese número, vamos a ir preguntando. ¿Qué vamos a ir preguntando? Si esta operación, bien, que se la podemos ir haciendo por partes, para que lo vayan viendo. Si yo hago esto, lo vamos a ir haciendo ahí en el bucle, para que lo vean. Si yo hago esto, primero lo vamos a hacer un poquito más simple para hacerlo bien explicadito. Bien. Yo les voy a mostrar acá qué es lo que me muestra cada uno, para que vean qué es lo que me muestra al principio. Más igual 1. Bien. Esto recuerden que es un comentario. Yo lo hago con el al 3 al 4. Fíjense, al 4 lo saco, al 3, comentario. Y no se ejecuta, recuerden eso, ¿bien? Para que lo tenga por ahí presente. Entonces fijémonos hasta acá. Si yo hago esto, me tendría que decir, por ahí, acá, esto que está por acá, que no me lo está diciendo bien, porque acá ya vi lo que es la I lo que hay que ir haciendo, está ahí. Fíjense, qué bueno, si yo pongo 15 acá y pongo el número, qué cosas que nos pueden pasar, ¿bien? Hay que tener en cuenta esta lógica de qué es lo que está pasando del programa, ¿bien? Fíjense, que lo que yo quiero ir haciendo es ir evaluando todos los números hasta ese número, si son impares. Si yo pusiera número, estaría evaluando siempre el mismo número. ¿Ven? Fíjense. ¿Bien? Siempre el mismo número. Entonces esas son cositas que se van aprendiendo con la práctica. ¿Bien? Y puede pasar, por ejemplo, que hayan errores y tengan que ir viendo todas esas cositas. Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo? Si me preguntan a mí, por ejemplo, en cada uno de estos ejercicios, yo voy tratando de hacerlo lo más simplecito posible y después irlo complicando más. Y si tengo algún error o veo que algo me pasa, vuelvo y lo reduzco a esto que yo puse por acá. Lo reduzco y me fijo qué está pasando en el programa. Por ejemplo, a mí yo lo que había puesto, por eso quería verlo, puse número por acá. Entonces, por ejemplo, siempre está evaluando el mismo número, no números diferentes. ¿Bien? ¿Cuál es el que va a ir aumentando? La I. Fíjense que si yo pongo la I, me va a decir ahora, fíjense, 1, 0, 1, 0. ¿Por qué? Bueno, porque si yo hago el 1 entre 2, va a ser un número impar, el 2 es par, el 3 es impar, 4 par, 5 impar, 6, así, ¿bien? Entonces, esa es una forma que yo hago también de ir de a poquito, ir poniendo muchos print, a ver qué está pasando en el programa, ¿bien? Y ir viendo en dónde puedo tener el error, en qué me puedo haber equivocado, e ir deduciendo. Siempre la mejor técnica para saber qué estoy haciendo mal o en qué me estoy equivocando es irlo viendo cuando yo lo ejecuto. Poner print, verificar qué es lo que estoy haciendo acá. Y bueno, ir deduciendo qué es lo que me va mostrando y por qué me está mostrando eso. ¿Bien? Entonces, bueno,
lindo que me ocurrió ese error también para explicarles esa parte de cómo se va probando y cómo un poquito ya agarrando la lógica de cómo ir mejorando. Entonces, como yo vi acá, como ya lo sé esto, yo lo que tengo que poner acá no es número, sino es poner la i, que es la que va a ir cambiando. Y acá es la i. Entonces, fijémonos. Si yo pongo 10, me dice todos los números impares, del 1 hasta ese número. 20, ahí están todos los impares. Bien, si yo quisiera los números pares, por ejemplo, bueno, yo podría hacer lo siguiente, ponerle un else, que sería la otra opción. Y esto, si no es impar, es par. No hay mucha opción acá. Bien, entonces fíjese, ahí me diría todos, por ejemplo. Bien. 1 es impar, 2 es par, 3 es impar, 4 es par, 5 es impar. Bien. Entonces, bueno, en ejercicios como también, este ejercicio también, yo sabía, me iba a pasar. Ejercicios simples, hasta en ejercicios simples, cualquier persona se equivoca. Bien. Hasta yo que llevo años programando, también me equivoco en cosas simples. La idea de todo es que ustedes puedan tomar la lógica de todo esto y saber arreglar. Bien. Porque errores los vamos a cometer siempre. La idea es después saber, bueno, qué está pasando en el programa, por qué me funciona de esta forma, cómo yo lo puedo arreglar. ¿Existe una forma de arreglarlo? ¿Es posible? ¿Es imposible? Y bueno, eso es lo que hay que ir agarrando este año. Un poquito toda esta lógica, ir viendo qué nos pasa, para ya más a futuro. Me pasó un error. ¿Por qué? Lo miro. No lo sé, me funciona bien el programa. Puse un print. El print me mostró cualquier cosa. ¿Por qué me mostró cualquier cosa? Y después yo empiezo a leer el programa y, no era, por ejemplo, acá el número, era la I, por ejemplo, acá. Y bueno, esas son cositas que se van aprendiendo a medida que uno va practicando. Entonces, bueno, ahí tenemos este simplecito, que es para saber si es, por ejemplo, ahí lo hemos dejado, si es impar y par. Yo lo voy a dejar así porque nada más me pidió impar, así que lo dejamos ahí. Bien. Entonces, bueno, tenemos por ahí. Acá, el siguiente ejemplo que yo les voy a mostrar, ¿bien? Que es un uso del for, que nosotros yo se lo mostré, pero este es lindo para que lo vean también. Dice el 5, este de acá. Escribir un programa que pregunta al usuario una frase y una letra y muestre por pantalla el número de veces que aparece esa letra. ¿Bien? Fíjense que también este sencillito y fíjense cómo lo voy a hacer yo. Vamos a venir acá, uno nuevo. Entonces yo tengo que pedir una frase y una letra y ver cuántas veces se repite. ¿Bien? Entonces fácil, una frase, vamos a pedirle que pida una frase, la que yo quiera, frase, y pedir una letra. Letra. Y yo tengo que decir cuántas veces se repite esa letra en esa frase. ¿Bien? Acá viene una cosita interesante, un uso de los bucles, del for específicamente, que era, por ejemplo, fíjense que nada más lo voy a hacer con frase. Si yo pongo, por ejemplo, por letra en frase y que me imprima esa letra, fíjese lo que va a pasar. La vamos a poner por acá, repaso, tenemos repaso 5, sería este. Fíjense lo que me va a mostrar. Si yo pongo, por ejemplo, programación 2. ¿Bien? Este es un uso del for. Para ir, por ejemplo, en string, o lo habíamos visto nosotros en listas, ir recorriendo elementos. Bien, por ejemplo, ponemos for, este va a ser lo que se va a ir recorriendo, así le vamos a llamar a cada ese elemento que va a ir recorriendo, y esta sería la frase que nosotros tenemos. Entonces fíjense, fijémonos, que si yo acá pido una letra, que le voy a llamar
buscar, por ejemplo, para llamarlo diferente, y que me ingrese una letra a buscar. Letra a buscar. Por ejemplo. ¿Bien? ¿Qué tendría que hacer yo, por ejemplo, acá? Bueno, por ejemplo, crear un contador para saber cuántas veces se repite. Un contador, recuerden, que generalmente se dice se inicializa o se declara, se puede decir también. Arriba de este for, de este bucle, bien, siempre arriba del bucle, el contador, al principio, bien. Y después, ¿qué puedo ir haciendo? Bueno, decirle, sí, esa letra que voy recorriendo es igual a lo que estoy buscando. ¿Qué voy haciendo? Sumarle al contador. Más igual 1. Una vez que terminó todo esto, todo este bucle, recorrió toda la frase. Si encontró esa letra, va a ir sumando al contador. Y nosotros podríamos, por ejemplo, acá, print. La letra, vamos a hacerlo bien bonito, la letra, coma, buscar, se repite, coma, contador. ¿Bien? Entonces, fijémonos. Vamos a poner una frase, por ejemplo, ¿qué podríamos poner de frase? A ver qué frase se me ocurre. Algo interesante, vamos a poner. Algo fácil, vamos a poner. Estamos en la materia de programación. Y vamos a buscar la letra A. 6 veces se repite. Veamos. Miren, veamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Bien? Este es un uso también que se le da al for, por ejemplo, para buscar cosas. ¿Bien? Por ejemplo. Entonces se puede pensar en esto, ¿bien? De buscar la letra en cada uno. Esa es una forma, ¿bien? Eso es una forma. Y bueno, pues ahí podemos hacer un típico contador de letras, ¿bien? Estos son otros usos que le podemos dar al for, por ejemplo. Fíjense que igual he usado un for y después he usado un contador, por ejemplo, ¿bien? Entonces, bueno, este es un ejercicio simplecito, ¿bien? Pero para que vayan practicando todas estas cositas. Es lindo siempre practicar todas estas cosas, porque luego, bueno, se utilizan de una u otra forma, ¿bien? Entonces es lindo practicarlo todo esto. Por último, lo vamos a empezar, yo creo que lo podemos terminar. Tenemos 5 minutitos. El 6 lo vamos a dejar, para la clase que viene lo vamos a dejar. El 6 lo vamos a dejar para la clase que viene, la clase que viene lo hago, ¿bien? Es un login, dice, que hay ciertas personas que pueden entrar por ahí, ¿bien? Y dice por ahí que vamos a bloquear el programa, ¿bien? Entonces por acá lo vamos a dejar a esto. El 6 lo hacemos la semana que viene, ¿bien? Esto se los voy a subir, estos ejercicios, ¿bien? La resolución no, pero para que los vayan haciendo. La semana que viene les subo ya que terminemos el 6, les subo todo terminadito, ¿bien? Todos los ejercicios, uno al lado del otro, para que lo vayan viendo. Cualquier cosa, busquen en el video, fíjense, ¿bien? La idea es siempre ir practicando todas estas cositas que vamos haciendo, bucles, lo vamos a cerrar, no, todos estos bucles que vamos haciendo, practicando. Hay que tener en claro un poquito la estructura, siempre hay que tener en claro la estructura, ¿bien? De cómo se utiliza una variable, cómo se utiliza un print, cómo se utiliza un bucle, ¿bien? Esa sintaxis, esos paréntesis, esas comillas que se ponen, ¿bien? Saber de ponerlas bien, ¿bien? Esos espacios que yo ahí por ahí no los he comentado, esos espacios que yo los he mencionado. Si hay un for, abajo tiene que haber algo con un espacio, ¿bien? Una instrucción con un espacio. Si hay un if, abajo, debajo del if, tiene que haber una instrucción con un espacio, ¿bien? Entonces todas esas cositas hay que tenerlas en cuenta, ¿bien?
Entonces, terminando un poquito con esto, semana que viene vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un par de ejercicios, terminando este 6, el 6 que nos quedó por ahí, vamos a hacer unos ejercicios típicos o parecidos a cómo va a ser el S práctico que yo les voy a mandar, bien, que la semana que viene cuando terminemos lo van a tener subido, van a tener tiempo hasta fin de las vacaciones, hasta agosto, para terminarlo y entregarlo, va a ser con nota, así que es obligatorio, bien, pero estén bien atentos la semana que viene a que yo les muestre cómo va a ser, vamos a hacer uno parecido, pero con otra cosa, bien, va a ser parecido a lo que yo les voy a mandar, así que estén atentos la semana que viene. Traten de resolver esto, bien, si alguien lo quiere va a estar subidito en el Classroom, bien, me lo pueden mandar para verificarlo yo, a ver cómo lo han hecho, bien, a ver qué me pueden ir mostrando, dudas, consultas, bien, vayan preguntándome todas las cositas que ustedes sepan, o que ustedes sepan y no sepan, bien, todo lo que ustedes quieran, vayan preguntándomelo. Recuerden que en el Classroom hay una sección que dice alumnos, que ustedes me pueden subir lo que ustedes quieran, preguntas, consultas, bien, y las vamos viendo, cosas que hayan tratado de hacer y no les funcionen, la pueden subir ahí y me preguntan. Así que bueno, hasta acá dejamos hoy, hemos hecho un lindo repaso, semana que viene ya terminamos, última semanita, ya sería la última, sí, última semanita, la semana que viene, y ya después seguir con lo del trabajo. Así que bueno, hasta acá dejamos hoy, hasta acá dejamos hoy. Para mañana, vamos a parar un segundito acá.